Bienvenidos a Medios con M. En esta ocasión hablaremos del fracking, las repercusiones en el entorno ambiental y los problemas que genera al ser humano. Hay opinión, comentario y análisis. Quédese con nosotros. Esto es Medios con M. La reforma energética y los proyectos de explotación petrolera han prendido las alertas entre ejidatarios y campesinos por la técnica de extracción del fracking. Vamos a ver un reportaje sobre el tema. Tenemos aquí pues una afectación por contaminación de hidrocarburo desde el día 30 de abril. Ha estado avanzando el tiempo y vemos que la contaminación sigue. Huele mucho chapo, no sé qué huele, gas, no sé. Pero pues ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Aquí tenemos que aguantar. La explotación petrolera de Pemex en la zona norte en proyectos como el aceite terciario del Golfo han dejado una grave afectación a cultivos y afluentes de agua en comunidades de la región. Sí produce, pero ya menos. Ya las plantas ya no crecen igual. Definitivamente ya no. Casi la mayor parte, más de la mitad del ejido está con que sembramos, ya no producimos como antes. Ya no. Tocante esa contaminación, he visto los gestores, he ido a las oficinas de Pemex y pues ellos no te toman en cuenta, como que si no existieras. Y yo de hecho pues yo reclamo pues mi parcela, de que pues me lo hacen, me lo limpien, me dejen todo eso limpio, ¿verdad? Porque pues de hecho no se da nada ahí. El ejido Emiliano Zapata en Papantla es una muestra de esta devastación. En sus tierras hay 62 pozos petroleros que contaminan sus arroyos y día y noche tienen el ruido de una compresora de gas y un quemador. Mire, la comunidad de Emiliano Zapata exige la reubicación del quemador de la central de turbinas por las afectaciones, las graves afectaciones que está ocasionando desde el mes de febrero del año 2014. El ruido ensordecedor que pues afecta, que tiene estresada a la gente, que la está enfermando. A esto se suma una nueva amenaza, la llegada de la fracturación hidráulica, pozos petroleros explorados bajo una técnica altamente peligrosa. Los datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking revelan que Pemex ya aplica esta técnica y ha querido ocultarla. Pemex debió haber tenido la responsabilidad de informar a la población sobre lo que pudo haber pasado con la proliferación de estos pozos. La población definitivamente no está informada sobre qué es lo que se está haciendo en estos territorios, qué posibles consecuencias o afectaciones puedan tener este tipo de proyectos. Ejidatarios y campesinos han dicho no a más pozos porque temen que la contaminación sea fatal para miles de habitantes. Todo eso está lleno de tóxicos, entonces ya no va a haber una remediación posible. Son áreas que literalmente se están sacrificando de territorio y las personas que viven en él para sacar poquitos hidrocarburos. Yo creo que hay que tener esa reunión, esa unión para tener fuerza. No dejar que nos sigan perforando nuestros terrenos, que sigan destrozando nuestros terrenos. Si ya tenemos esa contaminación, mucho más todavía. ¿Qué va a venir sucediendo? Se pueden perder las aguas, los manantiales. A último vamos a quedar, que ya no se va a querer dar nada. Vamos a ver una semblanza de nuestros invitados, 3 ambientalistas que nos hablarán del tema. Beatriz Torres Beristain es doctora, experta en gestión y calidad de agua y parte de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Es también activista ambiental, donde ha participado en la lucha en contra de proyectos como la hidroeléctrica El Naranjal en Amatlán y ha sido la principal gestora de foros para defender la iniciativa ciudadana de la Ley de Agua. Guillermo Rodríguez Curiel es integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, La Vida. Activista desde hace varios años, su participación ha sido fundamental para frenar proyectos como la mina Caballo Blanco y la presa hidroeléctrica en Jalcomulco. Emilio Rodríguez Almazán es antropólogo social
integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de la Vida. Su trabajo ha logrado conformar una red de defensa del territorio en varias comunidades de Veracruz, contra proyectos de instalación de hidroeléctricas y extracción petrolera. Ya estamos aquí con Beatriz Torres Beristain, académica de la Universidad Veracruzana, con Emilio Rodríguez de la Asamblea Mexicana contra el Fracking y Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Vida. Mucho gusto, qué gusto recibirlos aquí. Quisiera que empezáramos por definir qué es el fracking, Emilio. Claro que sí, Dinet. Mira, el fracking es un término, un concepto que es relativamente nuevo en todo el mundo y para nuestro estado, Veracruz, cobra una significancia muy importante. Esto es, el fracturamiento hidráulico se ha practicado en el estado ya desde hace por lo menos 40 años. No obstante, la técnica nueva incluye un cóctel de, digamos, químicos tóxicos cancerígenos que se inyectan en el subsuelo para obtener el hidrocarburo no convencional. Entonces, lo que hacen literalmente es perforar, introducir un clavo en la tierra que puede llegar hasta los 5 kilómetros de profundidad. No es más que un diámetro de este tamaño. Hay fotografías que lo reflejan en el estado de Texas. Y lo que hacen es meter el clavo 5 kilómetros. Una vez que llegaron a los 5 kilómetros, pueden perforar de manera horizontal hasta 2 kilómetros a modo de rueda de bicicleta, digamos, y fracturar la roca que se encuentra atrapada junto con el gas o el aceite en su caso. Y esto lo que genera es una presión, el agua con el cóctel, que inmediatamente al ser retirada la presión regresa esta junto con los hidrocarburos y se recoge lo que es el gas shale o el aceite shale. Entonces es una técnica significativamente dañina para el medio ambiente y para la sociedad. Beatriz, ¿a quién le interesa el fracking en Veracruz? Bueno, pues le interesa a todas las empresas petroleras que van a tener permiso para trabajar en nuestro estado y que como se están acabando otras fuentes de hidrocarburos, entonces la última apuesta es como esta parte como de exprimir, digamos, la tierra en los últimos momentos para poder aprovechar. El problema es que es, como comentaba Emilio, es muy agresiva la técnica y se necesita muchos pozos de estos para poder tener consistentemente y en grandes cantidades tanto el aceite como el gas, que es el más popular. Entonces el problema es esto, que estamos llegando a un extremo de uso y explotación que devasta nuestra naturaleza y también ocasiona grandes problemas a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a los pueblos donde están viviendo al lado de donde están los pozos. Entonces es una problemática, por eso decimos socioambiental. Don Guillermo, ¿cuáles son los riesgos para el entorno ambiental de esta técnica? Bueno, para que tengan una idea, Veracruz tiene 7 millones de hectáreas, todo el Golfo, y con la ronda 0 y con la ronda 1 se van a afectar 2.2 millones de hectáreas. Estamos hablando de prácticamente el 30% de la entidad que va a ser devastada con esta técnica. Los efectos más inmediatos, uno es la contaminación del agua. Se le aplican, se sabe ya de más de 600 implementos químicos. La misma Pemex y las empresas norteamericanas y las inglesas se niegan a dar la información de cuáles son estas sustancias, pero se sabe que son sustancias cancerógenas, ¿no? Y provocan inmediatamente daños en la salud. Ese es el primero, ¿no? Comezón en la piel, se seca mucho el viento, ¿no? También se ve reflejado inmediatamente en el agua. Esto ya lo vimos en Papantla. Ya nadie consume agua de la llave, nadie consume agua de los pozos, nadie consume agua de los arroyos, nacimientos ni de los ríos. Y hemos visto en Papantla ya movilizaciones de los pueblos para exigirle a Pemex que les entregue 3 garrafones de agua, 60 litros de agua para consumo. Entonces ese es el otro efecto. Afecta toda la biodiversidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con insectos, con
los animales invertebrados. Los invertebrados son tal vez los seres vivos más desprotegidos, a los que nadie quiere, tlaconetes, caracoles, es una gran cantidad. Ya ni les cuento todo lo que la gran biodiversidad del subsuelo, que también se sabe que es la que permite que tengamos alimentos, ¿no? Entonces se contamina el viento y termina con todos los vestigios de vida en donde se aplica. Entonces es una técnica muy agresiva. Y comparto lo que dijo Betty, una anécdota que nos sucedió en Emiliano Zapata, donde se paró un campesino y dijo: es que este modelo extractivo hasta las piedras las quiere exprimir para sacar hasta la última gota de hidrocarburos, y no nos vamos a dejar, ¿no? Emilio, ¿hay alguna idea de qué zonas de Veracruz son las más vulnerables a esta técnica donde se piensa implementar? ¿Hay algún mapa ya elaborado? Sí, afortunadamente tenemos información que se ha logrado recopilar desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, un investigador, compañero nuestro, que se llama Manuel Llano, y que ha hecho trabajo de sistematización de los mapas que han publicado la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son mapas visibles para la sociedad civil, porque son mapas con una escala muy mayor. Es decir, uno no puede en esos mapas ver su casa, ver su parcela, ver su milpa, ver su ciudad, pero a través de un ejercicio de información geográfica se logró aterrizar para saber las cifras pues reales y en los lugares en donde se encuentra esta posibilidad de técnica extractiva. Y como mencionaba Memo hace rato, pues es francamente preocupante para el Estado, porque tan solo la ronda 0, que es la de Pemex, tiene 1 millón de hectáreas, y estas rondas se ubican en la zona norte del estado y en la zona sur del estado. Estamos hablando de Papantla, estamos hablando de Poza Rica, estamos hablando de Tantoyuca, estamos hablando de otros estados que compartimos en la Sierra Madre Oriental y que compartimos los ríos como Hidalgo, como Puebla, como San Luis Potosí, y toda esta región está sumamente amenazada. Hay una, solicitud de información a través del Infomex en la que se le exige a Pemex que haga públicos los pozos que han sido perforados con esta técnica. Y esta información demuestra que son cerca de 1,000 pozos en todo el país. Son 947, cerca de 1,000 pozos que están en Coahuila, Tabasco, Coatzacoalcos, esta zona que les comentaba hace rato. Y para Veracruz tan solo ya hay, según esta solicitud de información, más de 350 pozos de fracking. Entonces, seguramente con esta nueva técnica, si la dejamos ingresar de manera comercial, pues estaríamos hablando, sin exagerar, de contaminar las fuentes de agua, no solo de nuestro presente, sino del futuro de nuestros hijos y de todo el ecosistema. Entonces nosotros pensamos y gritamos junto con los campesinos y las campesinas y los indígenas, ciudadanos, amas de casa, pues que el agua vale más que el petróleo y que el agua es un bien que se debe de proteger y que es importante estar atentos de lo que ocurre y sobre todo unir esfuerzos. Ok, con una primera idea de lo que es el fracking y los riesgos que implica, pasamos a la sección de Bote Pronto. Comenzamos de izquierda a derecha. Te digo la palabra privatización. Enrique Peña Nieto. Medio ambiente. Riqueza. Protesta. Cotidianamente. Gobierno federal. Impunidad. Reformas energéticas. Subdesarrollo. Tierra. Tenemos que defenderla hasta con la vida. Derrames. Pan de cada día. Ejidatarios. Nuestra fortaleza. Fracking. El monstruo que nos quiere devorar. Contaminación. Resistencia. Muy bien, pues con estos conceptos en el aire nos vamos a ver la opinión del periodista y regresamos para seguir hablando del tema. Hola, ¿qué tal? Pues como reportero he sido testigo en los últimos años de las afectaciones que ha traído consigo la industria petrolera a la región norte del estado, donde de acuerdo a documentos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se han perforado al 2010 más de 1,300 pozos con la técnica de la fractura hidráulica,
Sin embargo, investigaciones más recientes de Manuel Llano indican que tan solo en Veracruz se han perforado 349 pozos con fracking, de los cuales 172 han sido perforados en la zona de Papantla, 90 en el municipio de Coatzintla y 19 en la zona de Tihuatlán. También tenemos testimonios de gente que ha trabajado para compañías petroleras que nos habla de la utilización de sustancias cancerígenas y radioactivas, por lo cual ellos deben de utilizar equipamiento especial para protegerse de la radiación. Hay muchísima información, hay testimonios, sin embargo, hasta el momento no tenemos certeza de cuál de los 349 pozos que habla Manuel Llano en la zona norte ha sido perforado con fracking. No sabemos su ubicación, hay una gran desinformación por parte de la empresa, es muy difícil y bueno, mientras tanto continúan los daños al medio ambiente, continúan los daños a la población, continúan las afectaciones a la economía de la zona norte del estado de Veracruz. Seguimos platicando del fracking, sus efectos en el entorno ambiental y quisiera detenerme en un aspecto del fracking que tiene que ver con la desinformación, con el no contarle a la gente acerca de estos proyectos y sus repercusiones en el entorno ambiental. Emilio, ¿qué opinas al respecto? Pues es lamentable que tengamos autoridades que sean omisas y cómplices del despojo que estamos siendo objeto, pues todos los veracruzanos y todos los mexicanos. Es lamentable que ocurra situaciones en las que autoridades con cargos muy sensibles, estratégicos dentro de Petróleos Mexicanos, sean las que después participen dentro de las empresas privadas, por supuesto, del sector de hidrocarburos, pues llevándose consigo toda la información que se ha recopilado con nuestros impuestos, con nuestros recursos, y que ahora las empresas la tienen a disposición. Entonces es realmente lamentable esto, pues la información debiera ser discutida antes de plantear la posibilidad de que exista esta técnica extractiva en el estado. Es decir, que la sociedad entera, niños, mujeres, ancianos, todas y todos, consideremos cuáles son los riesgos de esta técnica, evaluemos si realmente es pertinente, si queremos ese rumbo para nuestro estado, si queremos ese rumbo para el país, y ya después digamos sí o no al fracking. Pero las cosas se están haciendo al revés, y las cosas se están haciendo para imponer esta técnica junto con otros proyectos extractivos en todo el estado, pues por supuesto para favorecer a un puñado de empresarios, a un puñado de gente que está en la clase política nacional y que va a ser usufructo de todo ese despojo. Beatriz, ¿tú crees que negar información de alguna manera está trastocando derechos de las personas a tomar una mejor decisión? Totalmente, uno de los derechos es el derecho a la información, ¿no? Y a la consulta, especialmente en pueblos indígenas. Y México tiene firmado acuerdos internacionales respaldados especialmente con pueblos indígenas y comunidades equiparables en la OIT, en el 169 de la OIT, y se supone que deberían consultar especialmente a los pueblos indígenas y una consulta previa y informada y decirles esto es lo que va a pasar y están o no están de acuerdo. Eso no se hace, ¿no? Y no se hace porque no conviene, porque la gente cuando supiera la situación y cómo los va a afectar, entonces ya no, seguramente no tendrá una posición favorable a los proyectos. Aparte, algo muy importante es que estos proyectos no dejan nada económicamente, aunque se disfrazan de proyectos de desarrollo, ¿no? De empleo, es algo muy temporal, ¿no? Y el desarrollo no se derrama como se supone la lógica capitalista dice que va a pasar, ¿no? Y eso lo hemos visto en Veracruz durante todo el siglo XIX y siglo XX. Tenemos actualmente 53% de la población veracruzana vive en pobreza. Y eso no lo subsanó los proyectos de desarrollo, como tampoco lo va a hacer los próximos proyectos relacionados con petróleo y extracción de gas shell, ¿no? Entonces, este es un problema porque especialmente en estos lugares donde la población está más desprotegida socialmente, con años de deuda que tenemos con estas poblaciones, es donde están entrando. Entonces sí tenemos que volver a solicitar y a exigir como veracruzano que se tome en cuenta el derecho a la consulta, ¿no? Yo quisiera abundar en lo que señalaba Betty. Cuando sacamos a flote a la opinión pública veracruzana
que en Veracruz ya existía fracking. El primero que nos contestó fue el gobernador y dijo: en Veracruz no se practica ninguna técnica para la extracción del gas natural. ¿No? Y el gobernador sabía que se está practicando el fracking desde el 2003, pero juegan a ocultar la información. Infomex nos ocultó mucho tiempo. Y cuando hicimos una visita a la zona, encontramos que los habitantes tampoco les habían informado que en su parcel habían colocado ya el fracking, los pozos de fracking. Emilio, ¿y qué le podemos decir a la gente que escucha la palabra fracking y no le dice nada y por lo tanto no le preocupa informarse? Pues debemos tener temor, porque francamente lo que ocurre en el estado es alarmante, no solo por la dimensión de los porcentajes en el territorio, sino porque hay países, como mencionaba ahora Memo, que están ya retirando esta técnica extractiva de su territorio. Recientemente Alemania, España, algunos estados dentro de Argentina, hasta los Simpson ya están sacando programas en contra del fracking o haciendo referencia a que esta técnica extractiva es negativa. Entonces hay información de sobra, técnica científica, como de repente nos dicen, a nivel geológico, a nivel, digamos, medicinal, a nivel ambiental, que demuestra por qué no es posible el fracking en todo el planeta. Entonces, la única intención que hay ahí es seguir entregando este recurso, que es el que ha hecho por 100 años a nuestro país tener, digamos, dinero dentro del Estado. Y ahora, con esta técnica llamada fracking, pues se estaría compitiendo con un sinnúmero de recursos de los cuales dependemos todos los veracruzanos. Yo ahí quiero robarle a Emilio una idea. Nos han dicho, pero la Huasteca está muy lejos, ¿no? Nos queda a 800 kilómetros. Eso no nos va a afectar. Y yo les digo que sí nos afecta, porque si la dejamos que prolifere en Veracruz, aunque el gobernador dice que aspira a verse como un Houston, le tenemos que decir al gobernador que está equivocado y que vamos a defender nuestro territorio. No tenemos otro lugar más que este para vivir. Y si se instala plenamente el fracking, vamos a perder toda lo que es la soberanía alimentaria. Beatriz, pues tu reflexión para ir cerrando este tema. Mira, yo quiero regresar a que el fracking, como otras cosas ligadas a esta reforma energética, tiene una lógica muy perversa, ¿no? Y, por ejemplo, necesitamos energía y agua para generar energía, ¿no? Entonces, estamos haciéndolo mal de alguna manera, y creo que ahí lo que subyace es el negocio, y lo que tenemos que darnos cuenta. Lo decía Memo, que Veracruz podría ser, ante los ojos de alguien, o el deseable es que fuera un tipo Houston. Y yo digo, pues nos sobra al menos 53% de los mexicanos, ¿no? Que no entrarían en este modelo de desarrollo. Entonces yo creo que el fracking en sí, y como otras cosas que habló Emilio, ligadas a este tipo de reforma energética, sí son un problema, y son un problema para los mexicanos, en especial los más vulnerables y pobres de nuestro país. Pues muchas gracias, me parece que es muy interesante todo lo que nos han planteado, y con estas ideas pasamos a la siguiente dinámica de Medios con M, que tiene que ver con la tómbola y famoso mátese solo. Entonces yo lo voy a poner aquí y ustedes nos matamos. Las damos primero. Para ciertas cosas. Betty, digo, para ver de qué se retrata. Sí, ¿no? Dice, ¿te han ofrecido recursos por tener opiniones a favor o en contra de algún tema ambiental? A mí, no. Nunca, todavía no. Muy bien. Yo voy. Vamos a ver esto. ¿Alguna vez te han sentido en la lucha de David contra Goliat? Sí. Yo sí me he sentido en esta lucha de David contra Goliat, y créanmelo que David ha vencido a Goliat, y fue en el caso de Caballo Blanco. Con todo adverso logramos derrotarla. Y David va a vencer a Goliat porque tiene el corazón y tiene los pies puestos en la tierra y sus ojos en el cosmos. Vamos a ganarle a Goliat. Qué lindo. Muy bien. A ver, ¿cuál me toca? Híjole, ¿qué es lo más complicado de la lucha ambiental? Yo creo que lo más complicado de la lucha ambiental es entender que es una lucha política y que es una lucha social también.
que lo ambiental no solo es eso que se encasilla de amarrarse a los árboles y defender las tortuguitas, que también lo hacemos, sino que la lucha ambiental va por una apuesta política, por un país distinto, por un estado distinto y por una construcción de una sociedad diferente en la que estemos incluidos todos los seres vivos. Ay, qué bonito. Pues muchas gracias a los tres por haber venido a Medios con M. Agradezco también a los integrantes del staff que hacen posible este programa, y al público pues le pedimos que nos siga sintonizando los jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias y Consulta Veracruz. Gracias a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué le pareció el programa? Mándenos sus comentarios a través de redes sociales. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias y Consulta Veracruz.